Hola, ¿qué tal, superos y superas del mundo? Soy Jeff del blog de Paddle Surf y después de no sé cuántos días, por fin parece que vamos a poder surfear un poco. Entonces, la previsión era que hubiera un metro 3. Como siempre, la desilusión ha penetrado en mi cuerpo en cuanto he visto la webcam, porque marcaba ahora 0,8 o 0,9. A lo largo del día iba a subir, así que me he cogido dos tablas. Como no está muy grande, me he cogido la Starfish Rawfish de 10, que con eso lo coges absolutamente todo. Y me he cogido al Diablo también, ya sabéis, la Fanatic de 8 que me compré, por si acaso subo un poquito, poder surfear. Así que novedades, bueno, a ver si me voy al norte la semana que viene, por allá al País Vasco, porque voy a entrar en depresión de no surfear, así que me voy a ir unos días. Y el mes que viene voy a hacer un viajecito guapo, donde voy a surfear en manga corta. Pero bueno, ya os iré avanzando más en siguientes vídeos. Vamos de momento al puerto de Valencia City y a ver qué nos encontramos por allí. Vale, ya hemos llegado al puerto, cruzar los dedos. Cruzar los dedos. Oh, ahí tenemos olitas de sobra para la... Bueno, lo que pasa es que está petado. Así que, mira, Pietro. ¿Qué pasa, tío? Hola. Mira, tenemos olitas. Sí. Lo que pasa es que está petado, así que menos mal que he cogido la Starfish para coger las olas de bien atrás. Bueno, pues algo vamos a surfear. ¿Qué pasa, tío? Muy bien. ¿Tú? Muy bien. ¿Todo bien? Si no, no es Australia, es Valencia. Un día de olas después de un mes sin nada. Pablus, esto es lo que tenemos, tío. Más peña que la guerra, ¿no? ¿Cómo vas? Esto... Vaya tela. Nada, pillamos turno. Bondi City.
Bueno, pues ya hemos surfeado un poquito. La verdad es que las olas no tenían mucha fuerza. Y yo me he comido un bocadillo antes de meterme al agua y se me han quedado las fuerzas ahí porque he llegado al pico y ya estaba hecho polvo. Menos mal que tenía la tabla, la Raw Fish, porque si llego a ir con la pequeña no habría cogido ni una ola. Porque claro, cuando tienen poca fuerza, pues tienes que remar más y ponerte justo en el sitio para cuando pongas el peso delante, que la tabla baje. Y con la Raw Fish, como acelera muy bien desde atrás, he podido coger alguna cosita. Una pena que no estuviera un pelín más grande, pero hemos disfrutado, así que muy bien. Ahora lo único que espero es que no me pare la policía, porque llevo 2 tablas en el techo, la que llevo aquí dentro, el remo. Y bueno, pues si todo va bien, como os comentaba antes, la semana que viene me voy al norte y a ver si hago algunos vídeos más de surf, que se está complicando la cosa, no hay manera. Así que sin más, agradeceros a todos los que estáis ahí. Si no estás suscrito, pues ya sabes, te puedes suscribir para ver los siguientes viajes, que va a estar movidito en las próximas semanas. Y si mañana lloras, vuelvo. Saludos.